Bueno, ya están todos en ansiedad, así como ¿Comenzamos? ¿Empiezan o no? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Ya estuvimos hablando, estuvimos viendo amigos, estuvimos viendo compañeros de estudio, estuvimos viendo gente nueva, curiosa. No, curiosa viendo, no chupa, curiosa. Curiosa. Pero vamos a Curiosa hablar bien. de algo fundamental. Él es Rodolfo Elena. Yo soy Alicia. Así ahora no vamos a ver. No, sea que nos confundan. Peor para vos. Que me saque la barba. Yo quiero empezar agradeciéndole a la gente de la Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos y a Fundación para la Literatura Rioplatense Bartolomé Hidalgo, que fueron quienes nos están recibiendo hoy aquí en esta casa. Vaya desafío el de ambas instituciones, pero la defensa de la literatura rioplatense, wow, si las hay. Así que espero que esta presentación de hoy y la presencia de todos nosotros aquí sea un pequeño peldaño en esa escalera para ver qué podemos lograr con este presente que estamos atravesando. La idea es contarles un poquito qué es esto de Dos con la Trinidad, un diálogo imaginario entre Borges y Dante. Y la verdad es que, bueno, ahora les voy a contar yo la invito a Alicia porque para mí es un referente, pero además quiero que se haga responsable de lo que logró. No se trata de andar enseñando a Borges por ahí y que después sucedan estas cosas sin hacerse cargo. Violeta recién me decía que le cuesta leer a Borges, que no lo entiende, que lo intenta, y le digo, mirá, después te voy a presentar a Alicia, porque a mí me pasaba lo mismo y mirá dónde terminamos. En el paraíso. No, nosotros todavía. Empezás a leer a Borges y empezás al paraíso. Bueno, la metáfora me gusta, la otra déjaselos ahí. Por lo menos que aguarden un poquito. Sí, apuro no hay, pero uno ya empieza a transitar ese camino. Exacto. Bueno, y la pregunta normalmente es, quienes me conocen, hasta el amigo Miguel que me encuentra después de algunos años, dice que yo te conozco a vos y ahora escribís. Bueno. La verdad es que si a mí me preguntan qué se me dio por escribir este libro entre Dante y Borges, no tengo una respuesta, porque la verdad es que uno no siempre tiene una respuesta para todo. Lo que sí puedo empezar a reflexionar es que desde chico yo tengo el recuerdo de mi papá leyendo en el living familiar y mi mamá leyendo estas típicas revistas de la década del 70, preparativos, otra gente, y yo con anteojito o con condorito, bueno, en casa se leía. Y entonces esas cosas tienen como una pregnancia. Y algo queda. Después en la escuela, como fui malo para la matemática, bueno, me tuve que tirar para el lado de la literatura y cuando había que hacer las tablas de multiplicar, faltaba, pero cuando había que haber leído 2 o 3 libros, ahí aparecía con el material marcado. Ya había ahí una tendencia. El tiempo fue pasando, hice la licenciatura en Relaciones Públicas de grande, porque en verdad a mí me gusta leer y necesitaba una carrera que me sistematizara la lectura. Y un día digo, ¿y Borges? Porque a alguien que le gusta leer, que es argentino y que no haya leído a Borges, a mí me ha pasado de tener la oportunidad de viajar afuera. ¿Bailás tango? No, ¿cómo un argentino no va a bailar tango? Digo, va a llegar el día, que van a llegar a un país, nos van a decir, ¿qué sabes de Borges? Y yo digo, nada. Más allá del sarcasmo, la curiosidad se ve que en algún lado apareció, porque a mí también me resultaba difícil. Tengo la oportunidad de conocer a Alicia, me empieza a ser un autor más
accesible, empezamos a conocer algunos secretos, algunos pormenores, algunas picardías. Nos lo presenta como merece un argentino que se conozca a su escritor, ¿no? Y un día dice, bueno, vamos a empezar un curso que se llama Borges Lector de Dante. Ya está. Y la verdad que fue un problema, porque yo venía estudiando, un problema de los lindos, un problema de los que uno quiere llegar a la solución con cierto desafío. Empezamos a indagar más sobre Borges. Yo empiezo a leer a Dante por mi parte, porque además tenía curiosidad, porque estudio italiano y andaba también en la búsqueda de mis antepasados. Y empiezo a leer a Dante y sigo leyendo a Borges y digo, estos dos tienen un montón de cosas en común. Y un día, como a mano alzada, porque claro, empiezan a aparecer esas ideas y vieron que hay gente que dice, a mí las ideas me vienen cuando me baño. Yo por suerte tengo esa inspiración, pero en otro lado, a mí me pasa cuando cocino, a mí me gusta mucho cocinar. Y siempre es más fácil para tomar este tipo de apunte, lavarse las manos si uno está haciendo alguna cosa que tiene que salir de la ducha, ¿no? Y empecé a mano alzada a anotar 2 o 3 cosas. Y ya cuando me aparecieron más de 4 dije, acá hay algo. Acá tenemos un problema de estos que hay que resolver. Lindo. Y dije, estos dos se tienen que conocer. Esa fue la frase, estos dos se tienen que conocer. Digo, bueno, ¿quién los va a presentar? Digo, bueno, vos qué tenés que hacer. La miraba así a la cena, no me reflejaba, digo, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, ahora y después, mirá, vas a tener que escribir algo sobre esta gente, porque esto no puede quedar acá. Digo, de la misma forma que a mí me impactó, tengo ganas de compartirlo. Y empecé a hacer como un intercalado de los diálogos en los que se me aparecían los dos. Yo después lamento con el tiempo haber perdido algunos de esos primeros apuntes, porque estaría bueno para cuando después perdí a 15 minutos tener más primera prueba. Empiezo a trabajar, un día le cuento a Isabel, porque me tiene este libro. Y dice, mira, yo puedo recomendar a Florencia Armoni para empezar a limpiar un poco y acomodarlo, y empezó a quedar esto que es un diálogo imaginario entre ellos dos. Lo que yo hablaba con Florencia al momento del trabajo del texto es, yo tengo conciencia de que son 2 autores difíciles. Ahora, lo hablábamos un poquito también hace un rato. Dante se enseñaba en la escuela secundaria y a Borges lo leían los trabajadores de la década del 50 que compraban el diario La Nación y se subían al tranvía para ir a trabajar. Entonces, puede ser que sean 2 autores difíciles, pero nosotros no nos hemos vuelto un poquito perezosos. Y hablábamos esto con María Rosa, ¿verdad? Sí. ¿No será que además es la velocidad y es la... Bueno, va a sonar pretencioso, pero un poquito este trabajo tiene esa intención de quitar ese miedo. Para quien conoce a los 2 autores, van a hacer un recorrido sobre lo que ya sabe. Quien no conoce a ninguno de los 2, la idea es que se acerque a uno o se acerque al otro. Y quien conoce a uno y no conoce al otro, bueno, que le pase lo mismo que me pasó a mí, que digan, che, todos se conocen demasiado. Este es un poco el objetivo del libro. Y la idea también, más allá de mostrarles y de contarles algunas cosas y de leerles un par de pasajitos o de pasajes para que ustedes tengan una idea de qué viene esto, lo que a nosotros nos interesa es que también esto sea, si la intención de ustedes es esta, que sea interactivo, que no sea una cosa que nosotros nos sentamos acá. La mesa está porque necesitamos no se trata de poner ninguna distancia. Si tienen algo para decir, algo para contar, alguna pregunta, algún comentario, si al momento que leemos algo, ya a mí me parece que acá hay gente de lo más variopinto, entonces tenemos gente de la literatura, gente del italiano, gente que ha transitado la técnica. Hablemos y veamos qué sucede con esto, porque esta es un poquito la idea. Yo vuelvo a agradecerles que estén hoy acá.
en el café. Y yo también quiero agradecerles porque siempre es un placer para mí hablar de Borges. Se multiplica el placer cuando, como en este caso, puedo compartir todo con quien, bueno, yo me siento un poco la madrina porque vine a ser la criatura. Y desde el primer momento que me habló de este encuentro, siempre sentí que tenían que encontrarse. Es más, Estamos perdidos. Rajemos por otra puerta. sí, Pero la policía. para mí, Borges siempre fue un bálsamo, un placer, un lugar por donde deslizarme cómodamente. No hace Dante. Yo sentía tener una deuda terrible con Dante porque no podía pasar del primer canto del infierno. Está bien que uno en el infierno se siente como en casa, porque es el lugar que no corresponde, de eso no hay duda. Pero yo sentía que no podía llegar a Dante. Y ahí entraba y salía de la biblioteca, siempre esa deuda. Hasta que Borges me acercó a Dante, porque Borges descubrió a Dante y amó a Dante. Y Borges nos lee a Dante con los ojos de un poeta. Es un poeta leyendo a otro poeta, encontrando luces en lugares oscuros. Borges ilumina con su mirada tan particular del lector la obra de Dante. Porque la obra de Dante necesita iluminación, perfecta. Nosotros necesitamos que alguien nos muestre el camino. Y el camino del poeta es un camino distinto. Por ejemplo, de la comedia, y Rodo lo no me vas a contradecir ahora. De la comedia se ha dicho que es un pasquín florentino, que Dante la usó para pelearse con sus enemigos, que es un tema político. Otros han dicho que es absolutamente tediosa, ya que el tema religioso. Borges resume la comedia en 2 líneas. Dice: Dante construyó toda esa arquitectura fantástica de un infierno, un purgatorio, un paraíso. Era un hombre enamorado que la vida le había negado el amor de Beatriz. Y después Beatriz encima se había muerto. O sea que hasta la divinidad le negaba la posibilidad. ¿Qué hizo? Construyó la comedia para encontrarse con Beatriz. Una vez que Borges me mostró esa línea de lectura, pude transitar la comedia de otra manera. Por eso cuando Rodo habló del encuentro, y sí, era algo que estaba ahí. O sea, yo creo que él no inventó nada, él escuchó. Porque esto acontece, o aconteció hace unos años. Borges tiene un cuento muy hermoso, bellísimo, en que en algún lugar, fuera del tiempo y del espacio, se encuentran, después de mucho tiempo, se reencuentran Rosas y Quiroga. Es un diálogo de muertos. Estos dos colateralidades es un poco eso. Era un encuentro que necesariamente tenía que producirse. Rodo lo único que hizo fue escuchar. Los griegos decían que el poeta escuchaba a las musas. Bueno, él escuchó y nos tradujo en castellano y en italiano las palabras que se estaban diciendo en algún lugar, fuera del lugar, en un tiempo, fuera del tiempo.
Quiroga, yo tengo que ser honesto, y mi formación actoral me llevó al momento de esta idea el pensar, y quizás a ustedes les suene conocido, Eva y Victoria. Ese diálogo imaginario entre Eva Perón y Victorio Campo, que llevó adelante muchos años con dirección de Magnifici, China Zorrilla, con algunas Evas, con Soledad Silvia, Luisina Brando, que creo que fue por la última que lo hizo. Sí. Y hay otro diálogo que es de un autor uruguayo que falleció hace poco, entre Borges y Perón. Lo que sucede aquí es que, bueno, si tuvieron la oportunidad de ver Eva y Victoria, es una carnicería, una cosa que no se dicen esas dos mujeres, que nunca se conocieron, pero se odiaban. La diferencia, y hablar en el de Borges y Perón. En este caso lo que sucede es que Borges lo admira a Dante. Igualmente se dicen cosas, hay ahí un contrapunto, pero es la diferencia cuando uno se encuentra a discutir con un amigo. No se trata de convencer al otro, que es un poco en lo que termina el texto. Ninguno intenta convencer al otro, porque la vida es un prisma que tiene tantas posibilidades de mirarse que depende de donde uno se pone, la verdad está de un lado del otro. Entonces ahora que Alicia dijo lo de Rosas y Quiroga, me acordé de, sobre todo de Eva y Victoria, que fue muy popular en su momento. Si a ustedes les parece, los vamos a invitar a entrar al texto. Lo que nosotros tenemos pensado es leer 3 partes muy breves, están incluso adaptadas para este tipo de encuentros, no es el encuentro completo. Yo no le llamo capítulo, yo le llamo momentos, porque como esto acontece en el paraíso, no hay ni tiempo ni espacio. Entonces son momentos, esto no se sabe si es de corrido, si se encuentran muchas veces, si está ocurriendo todo como una lasaña en el mismo momento a diferentes alturas. La parte más difícil desde lo dramático, digamos, porque esto es casi plantado como una obra de teatro, es cómo se iban a encontrar, porque están en el paraíso y entonces se me ocurrió la formalidad a la que invitan estos dos grandes a hacer un quiebre inicial, y entonces uno lo llama al otro por teléfono. En el paraíso. Es el paraíso porque hay los teléfonos andan. Pero hay algo más, el diálogo ya está empezado. Porque a mí se me había ocurrido esta pregunta, que un día en una de las presentaciones apareció, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quién llama a quién? Y Alicia para esto tiene una respuesta que me gustaría que, si tenés ganas, la vuelvas a compartir. No recuerdo cuál fue la respuesta que le di la otra vez, porque sabés que los respuestas cambiantes Si fuera, equilibrio. si fuera la primera vez que te lo preguntan, pues ¿quién te parece que llamó a quién? Yo creo que Dante lo estaba esperando. Dante ya sabía quién era Borges. Estaba mirando. Y sabía que simplemente tenía que esperar. Así que el anfitrión fue Dante. Okay. A mí me gustó la respuesta de octubre, que esta también es válida. Ante la pregunta que viene de uno de los asistentes a la presentación, Alicia, casi en forma determinante, le dijo: Borges nunca lo hubiera llamado a Dante. Porque era tanto lo que lo admiraba. Me quedó, Hoy estuve más bonito. No estoy. Hoy estuve más Pero fue la bonito. misma. Y venga la semana que viene, que a lo mejor dice que no me lo mande el teléfono. Borges le dijo a Fanny que lo llame. Sí, Borges nunca lo hubiera llamado. Como no lo sabemos, y yo de entrada no lo sabía,
dice que el diálogo empiece con 3 puntitos suspensivos. Y a partir de esos 3 puntitos suspensivos, obviamente la señora Valera Borges. Obviamente. En esto del inicio del diálogo, Dante le dice, opino lo mismo. ¿Tendrá tiempo para conversar personalmente? Me gustaría que nos encontráramos. No sabría cómo responderle. El tiempo es el misterio esencial. Llegado al lugar en que estamos, creo que tanto usted como yo contamos con ese misterio esencial para prodigarnoslo mutuamente. De paso, diré algo suyo, algo de lo suyo. Coincido con San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente esos dos diversos tiempos. Y Bradley dice que ocurre lo contrario. El tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente, y aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado es el momento que llamamos presente. Si nos metemos ahora con las aporías de Zenón, de las que tanto usted se ocupó, no nos va a quedar casi nada para decirnos cuando nos encontremos. De eso se trata, de que sigamos intercambiando palabras. Y aclaremos algunas cosas. ¿Será una visita o un interrogatorio? Veremos qué resulta. Por acá se dice que Borges es un problema, un obstáculo, un inconveniente, y lo quiero experimentar con mi propia alma. Pero Pilia sigue metiéndome en conflictos en el más acá. No hay día que no lo cite, siempre con los mejores elogios. Sinceramente, me cuesta darle crédito. Si le parece, venga mañana o pasado. Y eso, 10:30. Cuando llegue, camine hasta la mitad del zaguán y doble a la derecha. Ahí va a haber 2 escaleras. Suba por la de la derecha. En el segundo piso hay 2 puertas. Entre la de la derecha. Eso es un laberinto. Y sí, Dante, soy Borges. Y recuerde, siempre por la derecha. Eso dice Pilia. Usted es quien expresa mejor la derecha en su país. Pero la seguimos personalmente, de alma a alma. Es lo mejor. Hablando de literatura, la gente se entiende. Chao. Algo me dice que ese italiano no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria. ¿Saben qué? Ahora les voy a preguntar, si tienen ganas me cuentan qué les pareció este pasaje, pero esto del peruano de la inmobiliaria cuenta la leyenda, no, salió en el Paris Review, lo cuenta Vargas Llosa, que la primera vez que lo va a visitar a Borges, claro, Borges vivía allá en la calle Maipú, en un 3 ambientes muy cómodo, pero una de las habitaciones tenía gotera. Entonces cuando Vargas Llosa entra, ve el balde con la gotera, él le dice, pero Borges, usted no puede vivir acá. Y Borges se ofende y le dice, los caballeros no hacemos alarde. Buenas tardes. Y se lo saca de encima. Al otro día Borges se junta con los amigos y le dice, ayer me vino a visitar un peruano, que yo creo que debería trabajar en una inmobiliaria porque insistía con que me mudara. Entonces, para no ser tan obvio, dije, no voy a poner lo de Vargas Llosa, porque tampoco se trata de andar dando explicaciones por los tribunales, pero me agarré de ese pequeño detalle donde empiezan a aparecer estas cosas de que quien conoce la historia, que entiende lo del peruano de la inmobiliaria y el que no, está invitado a indagar un poquito más. Respecto a este pasaje que leímos recién, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Yo me imaginaba en la presentación que estaban haciendo ustedes, digo, cuando vos preguntabas, ¿y a dónde se deben encontrar? Yo pensaba en el último piso del Palacio Barolo, que dicen que desde el subsuelo hasta arriba. Exactamente. Ese es el lindo lugar para hacer una lectura. Está muy bien. Tanta historia ahí. Sí, claro. Claro. Sin duda deben estar por ahí en algún momento, en ese espacio circular del faro. Sí, Dante seguro fueron a hacer la visita guiada. Sí. Vieron que cuando uno está llegando, Dante empieza como a aparecer y anda un chico vestido de Dante, ¿lo vieron? Ese es el Chato. Sí. Si vos vas de noche. Debería mandarlo a la tintorería cada tanto antes porque tenía que dar vuelta que parece Martín Fierro.
que ir cuando no hay gente. Ahí es Ah, donde claro, aparece Dante. claro. Ahí es donde aparece Claro, la Dante. visita de noche lo que tiene de lindo es cuando se llega, prenden el faro. Yo acabo a las 12:30 de la noche desde el curso 11, creo. Llevo unas oficinas de unos amigos y no me ha pasado nada. No, soy inofensivo, le dará la comedia, que lea un tanto, le daré en la mañana y a mí que Me pidieron un pucho y digo, no fumo. Claro, lo peligroso son los amigos. Cuando uno recorre la comedia, Dante y Virgilio, va lo más bien, pero se encuentran con cada uno. que le piden explicaciones. Hay el segundo pasaje tiene que ver con el corazón de los dos, porque acá es donde hablan de la Divina Comedia y del Aleph. Y yo voy a hacer este comentario que me cueste lo que me cueste, porque hacer este comentario delante de Alicia es como que venga Belgrano y yo le jure la bandera. Pero para mí la comedia es el Aleph. A pesar de que esto, vuelvo a un comentario anterior de Alicia respecto a que Borges dice que Dante escribió la comedia para encontrarse con él. Y a mí lo que me gusta pensar, y voy a tomar unas palabras de la profesora Beatriz Sabro, es que Borges era un perspectivista. Hay un de esa idea. Entonces él, según donde se paraba, según lo que tenía ganas de decir, él se paraba desde una posición y redactaba a partir de eso. Y no estaba mal, de hecho, mal no le fue. Cuando él dice que Dante escribió la comedia para reencontrarse con Beatriz, creo que es un poquito lo que le pudo haber pasado a él cuando escribe el Aleph con Beatriz Viterbo. Porque después cuando nosotros leemos los 9 ensayos dantescos, ahí habla del Conde Ugolino, ahí habla El pobre Odiseo, perdido para siempre. habla de Ulises, habla de otras, pues digo, porque la leyó muy bien la comedia. Entonces un día quiso decir eso, pero seguramente cuando escribió los 9 ensayos dantescos estaba pensando en otra cosa. Y esta idea de que el Aleph es la comedia, cuando uno lo lee se convence de eso, pero en verdad la primera vez que lo vi, que lo pude ver de esa manera, fue cuando lo comentó Alicia, y ella hace unas lecturas. A mí la que más me impactó de esa clase fue en la que ella dice que, no sé por qué te cito, como si no hubiera miedo. Después de un tiempo. Este desdoblamiento que hace. Que cuando Borges baja al sótano de la calle de acá y ve lo que ve, está en su propio infierno. Pero bueno. Hacemos un chiquitín así de vale. Claro. Porque tal vez no todos Obvio. lo manejan. Si bien es el cuento más conocido, porque la título, el libro más conocido de Borges, no es un texto de lectura general. El Aleph es una historia de amor. Una historia de amor que comienza con un momento dramático. Y él dice, amor, mañana descubrí que Beatriz Viterbo murió. Noté con espanto que habían cambiado las carteleras de los anuncios de Constitución. Sentado. Sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando. Borges, que es personaje del Aleph, nos cuenta de esa mujer a la que amaba perdidamente y que jamás lo quiso, jamás le prestó atención y además lo trataba muy mal. Cosa que vamos a encontrar en la comedia, porque Dante también es maltratado por Beatriz. Uno piensa, este pobre hombre atravesó los 9 círculos del infierno, subió las 9 terrazas del purgatorio, llega al paraíso, la ve a Beatriz y uno espera que corra en cámara lenta.
Beatriz lo empieza a contar como si fuera... Claro, le metiste los cornos con la filosofía. ¿Qué Y querés? lo ¿Qué querés que te dé un premio? Los angelitos se ponen mal, se tapan la cara de cómo lo están gritando. La Beatriz, porque Borges llama Beatriz a su amada en el Aleph, también lo trata mal, tampoco lo quiere, no le hace caso. Y la muerte de Beatriz lo enfrenta con la parte más oscura de lo que él consideraba que es la literatura. Porque Beatriz tenía un primo hermano que casualmente se llama Carlos Argentino Danelli. Hagan el juego con las letras de Carlos Argentino Danelli y escriben Dante Alighieri. Bueno, Carlos Argentino Danelli es escritor y escribe de todas las formas que Borges odiaba que se escribiera. A su ritmo, a su lento, a su lento, cargado de palabras, porque que es exquisito, que liman las palabras para dar el máximo de significado en la canción más pequeña. Carlos Argentino hace todo grande y denso, y que además sabe, siente que es un genio de la literatura y que le puede dar envidia a todos. En cierta forma, Carlos Argentino es el lado más oscuro de Borges. Es lo que Borges no quiere, es lo que Borges habrá temido que podría pasar con él como escritor. Y un día, el primo, hermano terrible de Beatriz lo invita a ver el Aleph. ¿Qué es el Aleph? Una pequeña esfera tornasolada de 3 centímetros de diámetro, donde todo el mundo está ahí, sin superposición. Todo puede verse, sin tiempo, sin paso. La definición que Borges nos da del Aleph, que la toma de Pascal, que viene muy antiguo, es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en líneas. ¿Creen que es una definición para No sé, Dios al margen, así de cargo, yo no lo diría así. Estamos en el paraíso. Dios está en todas partes y nada queda fuera de la divinidad. Si no es un canto a la divinidad. Bueno, en ese encuentro, en esa vista maravillosa del Aleph, donde está la más bella enumeración que se ha hecho en la literatura de todos los tiempos, Borges ve cartas de Beatriz, cartas obscenas que Beatriz le escribía a su primo Carlos Argentino, con lo cual el corazón se rompe en 1000 pedazos. Ese acercamiento del amor con lo divino, como si quisiera decirnos, y Dante lo permitiría también, que el camino a la divinidad es el camino al amor. Y que el desamor nos aleja. Bueno, eso es otra historia. Sí, claro, de hecho cuando Borges dice que Dante escribe la comedia para encontrarse con Beatriz, es también eso, no es solamente eso. Incluso hay autores, sobre todo comentaristas italianos, que dicen que no se puede entender la comedia si no se entiende si no se lee Vida Nueva, que es el libro anterior de Dante, donde transita toda su historia de amor con Beatriz. Y en la otra mitad de la biblioteca discute si en realidad Beatriz Portinari existió o es toda una excusa de Dante para llegar al amor, solamente a eso. Como está tan abierto el juego, me quedaron como los naipes echados para que yo pueda seguir ese juego desde la lista que más me gustara. Y cuando escuchaba esto que contaba Alicia recién respecto de los retos de Beatriz a Dante,
me gusta mirarlo desde el punto de vista literario y también me cuesta correrme del hecho de saber de que quien está escribiendo eso, que lo hace también muchas veces Borges, es Dante, escritor, que está escribiendo eso de Dante, el personaje. En un punto, Dante se está, a forma de autocrítica, la pone a Beatriz también para que lo rete, porque él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Desde el principio dice, a vos te conviene tener otro camino, le hace decirle a Virgilio, al principio de la comedia. Cuando se encuentra con las tres fieras que no lo dejan seguir, se le aparece Virgilio y le dice, a vos te conviene tener otro camino. O sea, como está yendo por acá, la estás pudriendo, dirían los chicos ahora. Cuando llega al paraíso, Beatriz, él se hace retar por Beatriz, él, como parte de su autocrítica, dice, claro, vos te desviaste tanto, que si no fuera por mí, que cuando gritaste Miserere, la fui a molestar a la Virgen María me mandó a llamar a Santa Lucía me llamó a mí, y yo lo tuve que ir a buscar a Virgilio para que te rescate. Encima querés que te felicite. Agradecé que te abro la puerta y ahora vení que vas a seguir dando pruebas. Y lo agarran San Bernardo, lo agarran un par de santos que le hacen las preguntas que les hacía falta todavía. Todo esto tiene que ver con el amor, porque más allá de los retos, más allá de las llamadas de atención, en el fondo lo que quieren es salvarlo. Claro, ahora. Es salvarlo. Esta madre no ha retado a su chico de pequeño porque estaba mandando es para que la próxima vez no vuelva a poner un botón de enchufe. Porque a veces no hay segundas oportunidades. Y Dante casi que no tiene esa segunda oportunidad. Lo salva, se salva él porque dice Miserere. Entonces cuando escucha esa palabra, claro, se activan todas las alarmas allá arriba y dice, vayan a buscar los territorios porque va a ser un desastre. Lo salvaron justo. Yo digo que es una línea, la Divina Comedia. Es como el camino, o sea, Dante, pecador, que hace todo el camino para lograr la salvación. En ese sentido yo creo que Dante es tan generoso como Borges y permite que cada uno le pueda dar la lectura que necesite. Hay un profesor italiano que se llama Franco Lembrini. Él enseñó la comedia en la escuela secundaria. Y él le da una visión, si lo quieren mirar para quienes saben italiano, si buscan Franco Lembrini Divina Comedia, en el año 2000 la RAI grabó todos los pasajes de la comedia y él explica canto por canto. Y le da una mirada muy religiosa, esto puedo decir así. Pero también hay otras miradas, y también son válidas, porque hay tantas miradas como lectores agarran el texto. Y una es esa. Además tenemos que tener en cuenta que Dante es un sujeto del medioevo. O sea que Dante era religioso, Dante era guerrero, Dante participó en la batalla de Campaldino y eso Boccaccio en el Tratado del lado de Dante lo cuenta. Era astrólogo, bueno, Lembrini cuenta en uno de los capítulos que hay un óptico italiano. En un momento Dante le hace unas referencias de reflejos de la luna a Beatriz y este es el profesor Severini, que es un caramelo armado. Hace la referencia y el óptico le dice, esto que Dante está contando en este pasaje de la comedia se descubrió no sé cuántos siglos después. Es un principio de la óptica que Dante ya lo tenía claro. Era gente distinta. Y una de las misiones una de las lecturas puede ser más religiosa como no. Era profundamente religioso. De hecho, Dante, parte de la lucha que tiene en la comedia es con el Papa Bonifacio VIII, porque lo acusaba de estar degradando a la iglesia, y estando Bonifacio VIII vivo, lo mete en el infierno. Aparece en el infierno cuando todavía estaba vivo, claro. ¿Cómo nos iban a tener que exiliar? ¿Esto todavía ahí?
partir de este preámbulo que acabamos de hacer de la comedia y el Aleph, esperamos que les sirva un poquito más para seguir esto que viene ahora, que es el diálogo donde se van a pasar alguna factura. ¿A usted le parece armar semejante obra con una mujer? ¿Qué quiere decir? La obra más genial que ha dado la humanidad para contar una historia de amor. Ah, eso es otra cosa. ¿Perdón? Coincido con usted que se trata de una obra de amor. Creo que con un poema bastaba. Un cuento, si el metejón, como decían los compadritos, era muy grande. A otro que le gustaba excederse era García Márquez. Mire si no sus 100 años de soledad. Algunas veces evito repetirme, pero permítame que insista en esto. Creo que con 50 años hubiera sido suficiente. Reducir la comedia a la historia de una mujer me parece que es su proyección. Debimos sumarlo al doctor Freud esta charla. Con 2 escritores de la literatura fantástica es suficiente. ¿Qué me quiso decir con eso de que yo proyecta? Digo que eso es lo que hizo usted con su Beatriz. Lo mío no se trata de un amor no correspondido. En la comedia hay encuentro, desencuentro, pelea, perdón, autocrítica, ayuda, un guía, una mujer que convoca. Mi Beatriz fue la excusa para ese recorrido. Por amor a ella ya había escrito La Vita Nuova y también para poder soportar mi dolor adolescente. Ahí cuento que la primera vez que la vi, los dos teníamos 9 años. Desde entonces, amor se adueñó de mi alma. Era el año 1274. ¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez el impostor. Me veo obligado a decirle que Heidegger notó que usaba con bastante frecuencia la expresión "el tiempo pasa" y que decía que debería decirse "el tiempo nace". 9 meses ya desde mi nacimiento, el cielo de la luz había vuelto al mismo punto, cuando ante mi vista apareció por primera vez la gloriosa dueña del intelecto, que fue llamada por muchos que no sabían cómo se llamaba, Beatrice. Portatrice di beatitudine, di felicità. 9 años después la volví a cruzar en la calle. Ese número 9. Pero Beatriz se casa con otro. Y muere a los 24 años. Eso fue ella. Un dolor. Casi podría decirle que escribí estos versos porque me duele una mujer en todo el lugar. Eso me recuerda a alguien. Como a mí, Carlos Argentino Daneri. Y mire la forma en la que usted viene a enterarse de la historia de ese hombre con Beatriz Portinari. Touché, se lo digo sinceramente. A causa de la muerte de su Beatrice, usted escribe La Vita Nuova. Y como recuerdo de la muerte de Beatriz Viterbo, yo escribo el Aleph. ¿Me inspiré en usted? ¿Lo plagié? Si le llegaron noticias mías antes de este encuentro, sabrá que considero a la literatura como una especie de colaboración. En este punto estamos hoy. Ahora es mi turno de sincerarme. Mire, Dante, si tuviera que elegir una sola obra que representara la cima de toda la literatura, creo que elegiría su comedia. O vos, no sé qué decir. Yo también tengo lo mío. No cualquiera deja sin palabras hablando de mi. ¿Vieron? Yo cada vez que leemos esta parte me acuerdo de esto. Cuando ante mi vista apareció por primera vez la gloriosa dueña del intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Esto es lo que a mí me hace sospechar, o puede ser una de las posibilidades de que Beatriz no existiera. Porque el nombre Beatriz es Beatrice, es portadora de beatitud. Entonces, a lo mejor es lo que Dante tuvo que armar para que le cerrara esa historia de amor. No lo sabremos.
No lo sabremos. Mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. Ahora, ¿eso importa? Yo creo que no, cada uno. Si lo que se vive. Me gusta más. A mí me hubiera gustado más que se tanto. En sentido, pero bueno. Tal vez, Cada uno lo toma como. tal vez antes, muy borgianamente, sostenía que los caballeros no tenían memoria y jamás iba a poner el nombre de su amado. Hacer el nombre, claro. Y utiliza, como Borges hace en muchísimas historias, nombres que no coinciden con la persona. Pero en este caso coincide mucho porque Beata es feliz y en italiano la Beatrice es revelada y la terminación de esa genera en Beatriz la que hace. Exacto. Y además, él cuenta que la conoce por primera vez a los 9 años, insiste con el número 9, que es múltiplo de 3, que es el número. En la Edad Media es el número de la Santísima Trinidad. No es casualidad que él insista que la conoce a los 9 años. El número 3 y todos sus múltiplos, ese múltiplo, ¿no? Van apareciendo a lo largo de todo. ¿Cómo? Decirle que las manos para Intento mantener la humildad de preguntarlo también. Entonces, está bueno ese juego también, no sabemos si es verdad o no. Pero lo que se armó fue lindo, más allá de lo que haya sucedido o de por qué lo hayan hecho de la forma en la que lo hicieron. Si Beatriz fue un sueño de Dante, hoy, tantos siglos después, Dante no es un sueño, también una búsqueda. Si todo puede haber sido un sueño, o todo terminará siendo el sueño de otro, dentro de 500 años, ¿alguien hablará de nosotros? ¿Alguien dirá que Borges estaba enamorado de mí y con género no lo sabía? Nos también Telegram para contarlo. Tenemos especiales para... Sí. Bueno, no la queremos hacer muy larga la cosa porque la generosidad de ustedes también tiene un límite. Entonces, a lo que nosotros estamos arribando es al final, que es cuando estos dos, después de estos encuentros, de estos momentos, se despiden. Y se despiden de esta manera. Miren si se ve buscar. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: Beatriz Elena, Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre. Soy yo, soy vos. Miren si seré dantesco. Cualquiera que hubiese querido conocer al amor hubiera podido fácilmente observarlo en la expresión de mis ojos. Cuando mi noble dama saludaba, no solamente el amor era incapaz de privarme de mi excesiva felicidad, sino que también él mismo quedaba tal con esta dulzura que mi cuerpo, en todo sometido a su poder, permanecía como inerte, inanimado. Dante edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz. Ninguno de los dos tiene la intención ni el poder de convencer al otro. Esa es su lectura y me parece muy bien. En lo que sí coincidimos, y en el que tenía razón Manuel, a esta altura, amigo. Nuestras Beatrices murieron primero, aunque nosotros siempre le pedíamos a Dios ser los primeros de los dos en irse. Solo se pierde lo que realmente no se ha tenido, Dante. Desde que ellas no están, comprendimos algo que no habíamos comprendido antes. Nos pareció tan triste no haber compartido nuestra vida con ellas y hoy comprendimos que eso no tiene ninguna importancia. Porque donde quiera que estuviera Beatriz, ahí estaba el paraíso.
este aplauso final es para Mark Twain, porque esta última parte está afanosamente inspirado en el diario de Adán y Eva. En el final de Mark Twain dice: Eva se murió ayer, yo le pedí a Dios ser el primero de conseguirlo, pero eso no tenía ninguna importancia, porque donde quiera que estuviera Eva, ahí estaba el paraíso. Y el libro empieza con un epígrafe de Mark Twain que dice: la historia no se repite pero rima. Cuando yo leí eso de Mark Twain dije: la historia no se repite pero rima. Estos dos no se están repitiendo pero riman, como que tocan la cuerda de al lado. Y me gustó, y esto me di cuenta después, se ve que quedó construido así, que empieza el libro con una cita de Mark Twain y termina con una cita de Mark Twain. Esto y la circularidad de la historia, que son todos los conceptos que atraviesan el libro, me parece que lo dejó como digno, lo dejó prolijito. El moñito. Bueno, esto es lo que nosotros teníamos para contarles hoy. Si tienen algún comentario para hacernos, alguna reflexión de esto que acabamos de leer respecto del final, de Mark Twain, algo que hayan leído, algo que nos quieran aportar. No tengo para decir la verdad, me encantó. Es como cuando te pasan las olas en Netflix, te ponen los mapas. Lo del medio es un borde con los dos primeros capítulos y al final, ¡pam! Lo del medio y andás en un café, hace algo. La idea es que tenga este picadito, ¿no? Que por momentos se estén diciendo, hay momentos en los que hablan de la política, que la verdad es que está bueno porque han sido tan vacunados, porque hay un momento en el que ellos, los dos se tienen que exiliar. Dante se exilia, bueno, se tiene que contar la historia de que se tiene que ir de Florencia a Ravenna, porque la historia sangrienta entre golfos y liberinos de toda la vida. Y el exilio de Borges, según mi visión, es interno. Porque cuando él lo degradan a inspector de aves de corral, a la apicultura, esto que se dice siempre eso es casi borgiano. Si no era borgiano que lo degradó a esa, debió haber leído mucho a Borges. Es una ironía casi borgiana esa. Esa es la ironía de Dios. Y él se tiene que poner se pone a hacer conferencias porque no podía trabajar. Y dice Biblia que Otra vez con Biblia. ¿Está en el libro eso? sí. No me acuerdo. Dice ¿Qué dice? me olvidó. Estamos tan pobres. Estaba hablando de la política. Estaba hablando de. Que Borges tenía una novia que le dice: vas a tener que ir a hacer psicoanálisis. A ver cómo salir de esto. Y cuenta Biblia. No le resolvió el problema con el que fue, pero se convirtió en el conferencista que se convirtió. Y Biblia dice: a mí me pasó lo mismo. No me solucionó el problema con el que fui, pero bailo el tango como nadie, dice Biblia. O sea, uno va al psicoanálisis y no resuelve eso, pero la cosa sale por otro lado. A Borges le salió por el lado de las conferencias. Bueno, no, eso no está bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Yo porque pregunté si alguien quería, si alguien se arrepintió y tiene alguna cosa que... No, yo te quería preguntar cuál era la próxima, si puedo ir. La próxima Conferencia de... el 28 en la edad que leí de Ramos. De mi casa, yo vivo en Ramos. ¿En serio? ¿En serio? Mirá, Yo también vivo en Ramos. yo me quedé en el resto. Yo hice la primera Yo también vivo ahí en Ramos. Bueno, nos esperamos el 28. Sos una cara para que la cara con El 28 a las 7 de la tarde en la edad de perdón, esa va a ser en italiano. La Dante pide que trabaje. Rosales.
sale ya la vida de mayo, que es una cuadra. Muchas gracias.